Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Miguel Ángel Rodríguez Maquej, ex ministro de Relaciones Exteriores, especialista en Derecho Internacional. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Miguel Ángel Rodríguez Maquej. Buen día, muy amable. José, muy buenos días, amigos de RCR. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, en horas de la madrugada ya dejó al país en calidad de asilada política la señora Lilia Paredes y sus dos menores hijos, ¿no? Y quien también dejó el país ha sido el embajador Pablo Monroy, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación, luego que el gobierno concedió salvoconducto a Lilia Paredes y a sus hijos y también dio un plazo de 72 horas, pero parece ser que el embajador Monroy Bueno, y sus hombres... fíjate, José, se trata de una tenemos, a ver, vamos a... constocada por el gobierno de México que ha concedido el asilo territorial a la esposa y a los hijos del expresidente de la República, Pedro Castillo. Esto, el Perú ha sido muy estricto y se ha pegado al artículo 36 de la Constitución Política que dice que el Perú reconoce el derecho de asilo y es respetuoso del Estado que lo concede. O sea, por eso entregó el salvoconducto, que es el instrumento por el cual le permitía a la familia dejar la sede diplomática y poder subir al avión sin que nadie los detenga. Eso se ha cumplido y por eso han viajado a México y recibirán la calidad de asilados todo el tiempo que México lo quiera. Esto es muy importante. Y en el caso del embajador de México, fue declarada persona non grata. Y creo que eso fue un exceso. Lo que debimos hacer era retirar a nuestro embajador en México. ¿Y por qué fue un exceso, José? Porque la declaratoria de persona non grata, de acuerdo con la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, fundamentalmente se hace cuando existe una inconducta del jefe de misión. Y eso no hemos visto, pues, porque en verdad se trata de una bochornosa actitud de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ese gesto de reticencia y rechazo debió ser más bien retirar a nuestro embajador en México, lo que no se ha hecho. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Maquey, en términos, dejemos a un lado el término diplomático, en otras palabras, ha sido expulsado el embajador Monroy. ¿Esto es así? Eh, no, no es así. Perdóname que te lo tenga que decir Claro, porque sí, la figura de la expulsión es distinta. ya. Porque no se puede expulsar de acuerdo con la Convención de Viena. No puedo yo decirte ni siquiera políticamente que es una expulsión porque ellos están siempre, como representan a los estados, imbuidos de la protección de la prerrogativa de inmunidad que otorga, que concede su calidad de representante plenipotenciario. Lo que se ha hecho es, sí, darle un ultimátum de su permanencia en el país a 72 horas, pero ya viajó en la mañana. Así que ese es un capítulo cerrado y ahora la relación entre Perú y México está en un nivel más bajo. Hay una encargada de negocios, ya no hay una relación con embajada, con embajador, y en términos políticos, que es lo que puede ahora interesarnos, nuestra relación con México está muy deteriorada, José, y tenemos que reconstruirla, y para eso tenemos que tener una diplomacia en verdad, de ingeniería, para poder ver el formato que permita recuperar espacios con
México, que ha sido dañado, hay que decirlo, por el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido una conducta ingerente, insoportable en las relaciones internacionales, al meter sus narices en los fueros internos y sagrados de la soberanía del Perú, involucrándose en los hechos del país, calificando al expresidente como todavía jefe de Estado y llamando en otras palabras a la actual mandataria usurpadora. Eso era insoportable y debimos tomar medidas, y yo creo que deberíamos retirar de todas maneras a nuestro embajador en México antes que por reciprocidad negativa México también decida que sea declarado persona non grata y salga del país. Ahora, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ayer la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Gervasi, señalaba que nuestro país le ha informado a través de la Cancillería al gobierno mexicano y de manera particular al todavía embajador Monroy, que la señora Paredes se encuentra comprendida o se encontraba comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. Esto puede permitir que hacia adelante el Perú pueda presentar la extradición, pueda solicitar la extradición o no. Yo te agradezco la pregunta, José. La respuesta es negativa porque cuando se activa el asilo ya no es posible nada más. Eso ha sido en verdad un desconocimiento o una desinformación que le han pasado a la canciller, en verdad muy grave, porque no se puede realizar ningún acuerdo de extradición, porque comprenderás que el asilo ha sido concedido y han sido declarados perseguidos políticos. No es posible la extradición. Y ahí tenemos que ser claros. La Convención de Viena habla de perseguidos políticos. Para México, por más imputaciones que tenga la señora, para México es una perseguida política, porque quien califica en México, no el Perú. Para el Perú y la justicia, ella evade la justicia. Para Perú, ella huye. ¿Te das cuenta? Entonces, mal hacemos en pretender una cuerda de extradición, que yo creo que sería una estrategia política y nada más que eso. Y así no se hace la diplomacia. Es un acto contradictorio dejarlo salir para luego pretender usar todos los elementos jurídicos para traerla. Eso no existe pues en el derecho internacional y en la diplomacia. Ahora, esto puede dar lugar, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que otros familiares del expresidente Castillo puedan solicitar asilo o el gobierno mexicano quiera otorgarles asilo. ¿Esto da lugar? ¿Sí? Sí, respuesta positiva, sí, porque otra vez, quien pide asilo puede ser cualquiera que crea que lo persiguen. Entonces, lo relevante no es que sea quien lo pida, sino México. La pregunta será, ¿México le otorgará asilo a toda la familia, a los primos, sobrinos del expresidente Castillo? Yo dudo de eso. Pero si tú me preguntas, la respuesta es que sí pueden pedirlo y México sí puede concederlo. Ahora, ¿qué pasa con la Cancillería mexicana, que siempre se ha mantenido como respetuosa de la no intervención? Y ahora vemos que pisotea, porque ese es el término, pisotea todos los tratados internacionales. Es una etapa magra, luctuosa, es un paréntesis oscuro de una diplomacia que ha sido orgullo de América Latina,
que ha enarbolado de manera vanguardista el principio de no intervención y que el presidente actual de México, en un acto de completa ignorancia jurídico, política, diplomática, ha llevado al nivel más bajo a su país en términos diplomáticos. Eso me da mucha pena. Conozco y tengo muy buenas vinculaciones y relaciones con los diplomáticos mexicanos, y te puedo advertir que la diplomacia mexicana es una de las mejores del continente. Pero ya ves tú, José, cómo cuando interviene el actor político que no sabe nada de estas cosas, se impone y en verdad arrastra a una diplomacia que tuvo en la doctrina Estrada del siglo XX durante el desarrollo del panamericanismo a una de las mejores expresiones de este famoso principio del derecho internacional que conocemos como la no intervención, que supone la no injerencia, es decir, ningún Estado puede entrometerse, para decirlo de esa manera, en los asuntos internos, en las cuestiones internas, en los líos de la casa, para decirlo de otra manera, que está pasando en estos momentos en el país. Pero lo que hizo AMLO, incluso desconocer que en el Perú se haya quebrado el Estado de Derecho y se haya pisotado la Constitución política, ninguneando todo ello y más bien argumentando circunstancias que en verdad no corresponden, como que se trataba de un mandatario que venía de los Andes, de la Sierra, etcétera. Ese tipo de argumentos lo único que han hecho ha sido promover y generar una mayor distancia. Pero eso no me sorprendía de AMLO, porque te acordarás que desde que asumió la presidencia ha hablado de la conquista de América, de los invasores españoles, es decir, un olvido total al sincretismo español-americano producido y generado como consecuencia de un proceso histórico de conquista, pues, que ha pasado y a la que nosotros debemos sentirnos en verdad como consecuencia de ese proceso enriquecidos por el sincretismo, por el idioma, la religión. Este presidente ha generado ese divisionismo y ha avivado a esos sectores que han estado en una actitud recalcitrante, en una actitud resentida también, hay que decirlo, y ese es un daño irreparable que le hace a la sociedad iberoamericana el presidente de México, que es un paréntesis luctuoso para la vida nacional mexicana. Ahora, ¿cómo va a quedar el tema de la Alianza del Pacífico, doctor Rodríguez Mackey? Estoy muy preocupado por ella, José, porque cuando yo fui canciller, en el mes de agosto y septiembre estuve preparando personalmente la carpeta, en tanto que nos tocaba y nos toca recibir, como sabes, la presidencia pro tempore, la Alianza del Pacífico, el mecanismo de bloque más exitoso, entre los más exitosos que hay en el mundo, la octava economía del mundo, y que tiene más de 62 países observadores. Me preocupa mucho esa alianza que tiene un acuerdo importante en las vinculaciones con México, Colombia y Chile, y creo que nuestra diplomacia tiene que trabajar a 100 por hora para hacer un control de daños, José, y no se perturbe este buen avance de estados al que se ha llegado por la Alianza del Pacífico, que fue una iniciativa del Perú a través de su desaparecido presidente Alan García. Ahora, quería tocarle un tema
final, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. El caso de Colombia, las declaraciones de Gustavo Petro, con seguridad que usted lo ha escuchado. ¿Qué opinión le merece la posición del presidente de Colombia, que incluso habló de un golpe parlamentario? Y eso está en una entrevista que se ha difundido de manera muy amplia, tanto en plano interno como en plano externo, en Colombia, ¿no? Pero además hay bastante desinformación de parte del presidente Mira, Petro. mira, José, tú me conoces, yo no tengo ningún tipo de prejuicio en mis vinculaciones con gobiernos de izquierda, de derecha o de centro. Por eso fui canciller de un presidente de izquierda, porque siempre digo las cosas de Estado. Mi primer acto como canciller fue justamente Claro. juramentar y en la madrugada viajar para el traspaso de gobierno en Colombia, que representa Gustavo Petro. Estuve en su juramentación en la Plaza de Bolívar y Conjuntamente pude con la actual conversar con presidenta, él. ¿no? Estuvo con la actual presidenta Dina Boluarte, si Y es que no fui me con equivoco. la y fui con la vicepresidenta Boluarte, hoy día presidenta de la República. Pude conversar con Gustavo Petro, allá como aquí, para el traspaso de la presidencia pro tempore. Y la verdad, en mis diálogos que tuve con Gustavo Petro, miraba yo a un líder de la izquierda que por primera vez se alzaba en Colombia y que podía ser un líder con el que se puede llegar a cosas interesantes, pero pareciera, José, que los gobernantes, cuando están en la etapa de su advenimiento al poder, muestran, digamos, algunos casos, conductas aparentes, estas cositas de la escobita nueva barre bien. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que mis primeras impresiones fueron positivas, pero conforme ha ido pasando el tiempo, he notado, he percibido a un Andrés Manuel López Obrador y a un Gustavo Petro que empezaban a competir por sus vinculaciones de hegemonía y sobre todo ahora que aparece Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces veo a un Gustavo Petro que quería competir con AMLO y ahora va a competir con Lula para ese liderazgo y utiliza al Perú como su instrumento para esos objetivos. Eso me parece muy mal. Eso me parece dañino a la política exterior y a la política internacional sudamericana, ¿sabes? Estoy muy desilusionado de la conducta en la política internacional de los recientes gobernantes que tenemos en nuestra mirada de la vitrina latinoamericana, por hablarte de Petro y por hablarte de AMLO, que están menoscabando lo que debería ser para América Latina un fortín de integración, un fortín de verdadera unidad que no estamos viendo y que el presidente Petro está retrotrayendo la majestad de una investidura que le ha dado el pueblo colombiano y no se da cuenta que ese tipo de actitudes interviene de manera impactante en las mejores relaciones entre el Perú y Colombia. Muy bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y naturalmente usted conoce muy bien el mundo de las relaciones exteriores, de la diplomacia, y estamos en un momento bastante complejo, bastante delicado, ¿no? Sobre todo porque, como usted bien lo señalaba al inicio de esta conversación, la necesidad de respetar, ¿no?, los tratados internacionales, pero también la necesidad de respetar soberanía y no injerencia hacia los países. Creo que eso debe quedar lo suficientemente claro. Por esa razón, José, este es el momento
en que la diplomacia y con todo su mejor equipo, Torretable, mira, tiene un equipo de primer nivel, pero necesitamos que tenga un buen conductor, una buena conductora, y empezar a trabajar estos escenarios de control de daños que se acaban de producir, siempre pensando en la ventana abierta en diplomacia, que decía siempre mi maestro Gonzalo Fernández Puyó. Gracias, José. Los agradecidos somos nosotros, doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Que tenga felices fiestas. Muy amable. Felices fiestas también para ustedes. Gracias.